en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí y ahora. Las 8 de la mañana, 4 minutos. Muy buenos días, nos encanta saludarles en este aquí ahora del miércoles 2 de mayo del año 2018. Comenzamos esta emisión de Aquí Ahora con una persona que ya anunciamos a través de redes sociales. Se trata del señor Juan Carlos Pinzón Bueno. Él es nuestro invitado en esta mañana aquí en Uniminuto Radio. Mi saludo para Jaime Carvajal, para Carlos Humberto Cantor, nuestros compañeros de Aquí Ahora en Uniminuto Radio, la radio universitaria. Jaime, buenos días. Jorge Mario, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes que nos sintonizan en uniminutoradio.com y 14:30 AM en Bogotá. Como hemos venido haciendo esta segunda ronda de invitados, tanto candidatos a la presidencia y candidatos vicepresidenciales. Ya empezamos la semana pasada con Humberto de la Calle, quien hacía su segunda visita acá, y hoy pues contamos con la presencia del doctor Juan Carlos Pinzón, quien ahora es la fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras, y por eso pues lo agradecemos mucho que esté con nosotros muy temprano hoy, 2 de mayo, comenzando esta recta ya final a la primera vuelta de las elecciones presidenciales. También saludamos al doctor Carlos Eduardo Martínez, es profesor investigador de nuestra universidad. Él es doctor en Paz, Conflictos y Democracia y nos acompaña en esta mañana. Doctor, lo saludo primero a usted, que también hace parte de esta mesa de trabajo, y ya saludamos al doctor Pinzón. Buenos días para ti, para todos los de la mesa y para todos los que nos escuchan. Muy bien, comenzamos entonces, Jaime. Sí, señor, pues doctor Pinzón, bienvenido a Uniminuto Radio nuevamente. El año pasado estuvo aquí también con nosotros compartiendo con estudiantes, hoy va a ser con profesores, y ya en otro ámbito político, en otro escenario, porque ahora es la fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras. Bienvenido. Muy buenos días, Jaime. Un saludo para usted, esta mesa magnífica de gente muy seria que está hoy aquí, y a todos los oyentes de Uniminuto Radio, que sé que son muchos y que son juiciosos escuchando esta radio tan importante. Una emisora universitaria que es la visión pues de los jóvenes de hoy en día, que muchos dicen que es el futuro y nosotros decimos que es el presente de nuestro país, que es lo importante. Doctor Pinzón, primero preguntarle para que le diga a la gente por qué escogió, o si lo escogieron a usted para hacer la fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras, y por qué no con otro candidato, o por qué no haber seguido la línea de candidato presidencial. Bueno, hicimos una campaña muy valiente, para hacerlo muy transparente. Lo hablábamos ahorita. Era una campaña exactamente sin ningún tipo de respaldo político y con muy pocos recursos económicos, y lo hicimos en la calle, con la gente. Yo nunca había participado en un proceso electoral en toda mi vida, y fue un comienzo, lo digo también, muy tranquilizante y muy emotivo. La gente que nos apoyó realmente lo hacía con mucho entusiasmo y con la sensación de renovación en política, de transparencia, y así lo hicimos con mucho cariño y con mucha virtud, si se quiere. Ahora hay que decir que nuestro movimiento, el nombre era o es Ante Todo Colombia. ¿Sigue siendo? Sigue siendo, porque el movimiento lo que hizo fue coalición con Mejor Vargas Lleras y luego con los otros partidos que han entrado a apoyar esta coalición. Pero de lo que puedo dar fe también es que hay que tomar decisiones para sumar en el país. Uno no puede, por egos personales, egos de grupo o aspiraciones individuales, simplemente mantenerse, cuando aquí de lo que se trata es de sumar fuerzas, sumar puntos de vista, sumar posiciones, sumar unas visiones diferentes sobre el país para poder hacer equipo por el bien de Colombia. Y esa es la decisión que tomamos. Ahora, ¿por qué Germán Vargas Lleras? Germán Vargas Lleras es un hombre que lleva 30 años de servicio público y comenzó desde bien abajo. Concejal de Boyacá, concejal de Madrid, concejal de Bogotá, 4 veces senador, ministro de 3 carteras, el único vicepresidente que ha ejercido funciones ejecutivas. Hay que decir que es una carrera respetable, paso a paso, creciendo peldaño a peldaño, con liderazgo político propio. Me gusta mucho que no tiene jefe, no es subalterno de ningún expresidente ni ningún presidente, al contrario, ha construido su propio liderazgo político y lo ha hecho basado
en resultados, en realmente resolverle problemas reales al país y a las personas, y sobre todo como vicepresidente a las personas más pobres de Colombia. Poca gente ha hecho un programa como el que él hizo, donde 650.000 familias de las más pobres del país tuvieron la posibilidad de tener un techo, y yo creo que eso lo valoro, pero también valoro la valentía que tuvo. Recuerde que él enfrentó al cartel de Medellín, estaba al lado de Luis Carlos Galán el día que es asesinado, y luego promueve la extradición, promueve la ley de extinción de dominio, lo amenazan a su hija, y luego entonces se enfrenta a las FARC en la época de la zona llamada zona de distensión del gobierno Pastrana, hace unos debates muy fuertes y termina siendo víctima del terrorismo, incluso afectándose su vida y perdiendo parte de su cuerpo para siempre por esa valentía. Y en lugar de salir corriendo, como yo he visto que hay candidatos que escasamente vinieron a conocer Colombia hace unos años, hay otros como él que han recorrido Colombia y se han metido precisamente a ponerle el pecho a la patria, y yo valoro eso. El país necesita cierta autoridad, experiencia, resultados, carácter real, y sobre todo tiene el mejor programa. Nadie tiene ya un plan de desarrollo listo, que los demás tienen memorandos, dicen ideas para agradar. Vargas ya tiene un plan de desarrollo con 27 documentos totalmente establecidos. Doctor Pinzón, ¿y cómo tomar esa decisión sabiendo esa sombra que tiene el candidato Germán Vargas Lleras de corrupción frente al partido que él mismo fundó de Cambio Radical? Que pues ese ha sido como los puntos negativos que todo el mundo se los toca en los debates, en los eventos públicos, todo el mundo le recuerda los candidatos y gobernadores y dirigentes que tiene Cambio Radical y que ha tenido, que han estado envueltos en corrupción. ¿Cómo entonces tomó esa decisión? Varias cosas. La primera, una de las cosas que yo sí me puse a verificar era si Germán Vargas tenía investigación alguna por corrupción vigente, o si alguno de los temas que hubiera hecho hubiese terminado en su caso como gerente o director o ministro en alguna situación de corrupción. Y la verdad es que no. ¿Hizo el ejercicio usted entonces de Sí, mirar su me hoja de hice vida? esa pregunta y la verdad es que no. Ahora, que si miembros del partido de Germán Vargas han terminado en casos de corrupción, eso sí, y han terminado condenados, sí, pero ¿sabe qué? No hay partido en Colombia, llámese Polo, llámese Verde, llámese Partido Liberal, Conservador, o Centro Democrático, que desgraciadamente no tengan esa situación. ¿Y eso por qué? Y yo creo que es como hay que abordar el tema de la corrupción, porque desgraciadamente el tema de la corrupción es un tema que ha trascendido y que se ha vuelto un tema casi que de cultura nacional, y por eso hay que entrar a afrontar esto con toda la fuerza y con todas las herramientas. Disculpe, pero tú me confundas y te diré quién eres, y las proporciones aquí son importantes, porque las alianzas que se han construido para esta candidatura también son alianzas que están fuertemente cuestionadas por la corrupción. Entonces, pues los ciudadanos y las ciudadanas de este país nos preguntamos si este es un problema tan serio. ¿Cómo es posible que un candidato presidencial admita adhesiones a su campaña que tienen que ver con procesos profundamente corruptos? Eso me pregunto yo. Imagínese, por ejemplo, en la candidatura del doctor Petro, él mismo que fue delincuente. Imagínese en la candidatura del doctor Fajardo. Sí, pero es que yo no estoy hablando de ellos. Cuando ellos vengan... No, déjeme que yo estoy hablando yo. Yo lo escucho, usted me escucha. Si no, no podemos hablar. ¿Sí? Adelante, doctor. Entonces, fíjese también que en la candidatura del doctor Fajardo, desgraciadamente, incluso su fórmula tiene investigaciones abiertas en la Corte Suprema de Justicia, fue sancionada por una Contraloría, y fuera de eso hay candidatos de ese partido que terminaron involucrados en los escándalos de corrupción de los fondos de la paz. Y mira uno en el Centro Democrático, y pues resulta que en ese partido buena parte de la gente está con unas investigaciones muy serias y muy graves abiertas. Mire, la certeza que usted puede tener, y yo le agradezco la pregunta, eso sí, la pregunta franca, es que en los casos en donde nosotros encontremos situaciones donde hay personas que están incursas en un hecho de corrupción, que están en ese momento desarrollando un hecho de corrupción y que así lo indica la justicia, como ha ocurrido en el pasado, se irán a freír en la cárcel, porque es lo que corresponde. Sí. Bueno, sí, Carlos, adelante. Sí, bueno. ¿Está en el mismo sentido? Sí, claro que sí. Adelante. Doctor Pinzón, el tema de la corrupción no es exclusivamente de Colombia, es un tema planetario y es producto de un sistema económico que lo único que beneficia es el éxito económico.
Es decir, usted trabaja, roba, lo que sea, para ser exitoso teniendo cosas y teniendo dinero. Si el sistema mismo es corrupto per se y corruptor, ¿cuál es la propuesta de ustedes frente a esta realidad que es global? Y es indudable, es global. ¿Ustedes qué están pensando cuando todo el tema de la justicia en Colombia está permeada por la corrupción profundamente? Cuando el tema del Congreso es uno de los entes públicos más desprestigiados al tope, temas como las alcaldías, en fin, está en todas partes. ¿Qué proponen ustedes? ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo lo van a abordar cuando realmente el fondo es la médula misma del sistema? Ese es un tema que a mí me parece que es como hay que orientar esta discusión. Desgraciadamente, y hablemos lo primero que todo en el caso de Colombia, en que usted bien dice, los casos de corrupción que hemos visto en todos los países de América Latina, la presidenta de Corea del Sur hoy presa, 25 años por corrupción, casos que se empiezan a ver en Estados Unidos, sí, hay una desgracia hoy, y es que pareciera que la gente valora más el dinero que los principios, y valora más el dinero que obrar de manera correcta. Y yo creo que por ahí hay que comenzar. Yo creo que hay que volver a lo básico del tema de los valores. Y eso me lleva a mí a 3 decisiones que se van a plantear en el gobierno de Vargas y que, si Dios me lo permite, estaré yo mismo impulsando de manera determinada. La primera, el tema de volver a colocar la cátedra de urbanidad, ética y civismo en los colegios. Los niños desde muy chiquitos tienen que saber que tenemos derechos y que tienen que hacerse respetar sus derechos, pero que también tenemos deberes y que hay límites y que no podemos abusar de esos derechos en detrimento de los demás. Segundo, desde la presidencia se puede liderar una gran campaña nacional al estilo de lo que hizo Antanas Mocus, que yo respeto mucho, el tema de la cultura ciudadana, de volver a hacer una campaña que se llame Hacer lo Correcto. ¿Y hacer lo correcto qué es? No se cruce un semáforo en rojo, no se cole en una fila, no haga copia en un examen, no plagie un documento. Son cosas que suenan mínimas y obvias, pero que hoy precisamente forman parte de esa cultura del vivo y no de hacer lo correcto. Pero finalmente, así como hay zanahoria, tiene que haber garrote. Yo fui embajador de Colombia en Estados Unidos y usted ha visto todos estos escándalos que se han destapado precisamente con la ayuda del Departamento de Justicia. Todo lo que ha sido el cartel de la toga, lo de la contratación en Córdoba, todo lo que fue la FIFA, todo lo que fueron los papeles de Panamá, todo lo que ha sido de Brecht. Pues eso se hizo. Y ahora con lo de las FARC, pues eso se hizo con esa ayuda. Yo estaré trabajando muy cerquita con ellos, y eso sí se lo digo, muy cerquita con la justicia colombiana, para poder lograr además implementar algunas medidas como las siguientes. Primero, fin de la casa por cárcel para delitos contra la vida y contra el patrimonio del Estado. Segundo, pago de recompensas por información tendiente a la desarticulación de estructuras criminales de la corrupción. Y en eso subrayo, trato a la corrupción como estructura criminal, porque eso es lo que son. Siguiente, elevar las penas a más de 15 años sin beneficios de reducción de pena o escarcelación, de modo que el corrupto sepa que no puede hacer el negocio que le vimos hacer hace poco tiempo al señor de Córdoba. Confiesa robarse 115 mil millones de pesos y resulta que lo que le ponen de pena son 5 años y una multica de 5 mil millones de pesos. Eso es una burla, eso es una burla en la nación. Esas son las cosas con las que hay que acabar, y por eso pues suena enfático, pero ese es el marco de lo que vamos a hacer. Mano dura contra la corrupción también. Es un crimen, como el terrorismo lo fue, como el narcotráfico lo fue, como la violencia de distintos tipos lo es. La corrupción es una estructura de crimen organizado. Sí. Muy bien, acaba de mencionar el doctor Pinzón algo sobre las FARC, y esto automáticamente nos lleva al siguiente tema de esta conversación, el proceso de paz. Un tema que la implementación, que viene conversándose desde hace un buen tiempo y que ha tomado calor en las últimas horas, producto de una intervención que hizo Humberto de la Calle y de la que muchos se han pegado para apoyar y otros también para cuestionar. ¿Cuál es la postura de la fórmula Pinzón-Vargas Lleras-Pinzón frente al proceso de paz? La postura más clara que le puede entregar al país en este momento de campaña, en virtud de que hemos visto que una evolución, pareciera que Vargas Lleras primero estaba distante de este proceso de paz, pero en algún momento encuentra como que un espacio, y allí me parece que ahora es mucho más amigo del proceso de paz que en otro momento, pero sería bueno que usted nos lo comentara. Yo en esto le digo cuál ha sido mi franca posición. Primero, siempre he dicho, eso se debió negociar mejor. Pero segundo,
la ley es la ley, ya pasó por el Congreso, ha pasado por las Cortes, hay fallos, luego el próximo presidente de Colombia no puede llegar a escoger, digamos, qué ley aplica y cuál no, tiene la obligación de aplicar la ley, aplicar las normas y hacerlas cumplir, y eso sí, exigir su cumplimiento. El fallo de la Corte ha sido enfático en decir que aquel que después de firmado el acuerdo tenga delitos, pierde los beneficios y simplemente llega a ser procesado por la ley ordinaria y en consecuencia está sujeto a cualquier tratamiento que esto signifique, incluyendo la extradición. Entonces creo que en eso hay que ser claros. Germán Vargas ha dicho, como lo dije yo también en su momento, nosotros no vamos a llevar el país hacia atrás. Para eso hay otra candidatura, que sí quiere básicamente comenzar de cero y volver a la creación por allá en el año 2008. Pero a propósito, es que como uno sí estaba ahí, es que hay un candidato que aquí habla sobre unos temas y se adueña de lo bueno que hicimos otros, que él no participó porque no formaba parte del gobierno, y en cambio todo lo que no le gusta, ahí sí lo critica. ¿Y por qué? Pues porque nunca ha trabajado en nada, nunca ha hecho nada, nunca ha enfrentado un problema. Entonces, en nuestro caso, sí sabemos las dificultades y el reto que esto ha significado. Lo que se avanzó, pues hay que aprovechar lo que está bien, mejorar lo que sea necesario mejorar, pero sobre todo movernos hacia adelante y siguiendo los lineamientos que ha dado la misma ley y la misma Corte. Doctor Carlos Eduardo, adelante. Sí, el doctor de la Calle ha hecho una propuesta que a mí me parece importante, en el sentido de conocer las pruebas y no solamente acatar una decisión de un juez, porque sabemos de personas que han sido extraditadas en Colombia por ser homónimos y que estuvieron no sé cuántos años en la cárcel sin tener absolutamente nada que ver con el narcotráfico, porque un juez de Estados Unidos consideró que esa persona era la que era, o la que pensaba que era. Entonces, ¿usted qué piensa sobre esa exigencia que plantea el doctor de la Calle de ser serios con este proceso y conocer a fondo las pruebas que se están trayendo, por ejemplo, para el caso de Santrich? Pues mire, yo creo que ahí está alargando el chico, como dicen. El señor Santrich debería haber sido extraditado y en otra condición, la verdad, esa misma noche habría podido terminar extraditado. Y yo creo que aquí, al dejarlo y empezar a buscar argumentos jurídicos, es como dicen, buscar la quinta pata al gato. Y eso es lo que está enredando también esta situación, y un hecho que es un hecho puramente criminal de una actividad de conspiración de narcotráfico, lo están volviendo un hecho político. Yo personalmente sí no estoy de acuerdo con eso, pero por supuesto que para eso están las Cortes, para eso hay unos lineamientos también de orden judicial. Más bien yo sí invitaría a que rápidamente las autoridades judiciales tomen decisiones, porque esa indefinición y esa indecisión politiza temas que son de carácter criminal. Esa sería mi franca recomendación. ¿Usted cree que si la orden de investigación al proceso de Jesús Santrich no se hubiera venido desde Estados Unidos, desde la DEA, aquí en Colombia hubiera pasado algo? Porque dudo mucho, por eso es que yo digo que así, mire, así como pasó con lo de Odebrecht, así como pasó con lo del cartel de la toga, así como pasó con lo de Córdoba, aquí hay tanta penetración y tanta politización muchas veces en todos los niveles de las instituciones, que ese empujoncito de afuera siempre ha ayudado. Yo le digo, mire, incluso cuando golpeamos a los carteles de la droga, las bandas criminales o los grupos terroristas en su momento, tema que me tocó ver de cerca, siempre fue necesario tener algún tipo de apoyo desde el exterior, porque siempre las dificultades aquí están, por distintas razones, unas porque están interconectados con temas políticos, otros porque hay penetración de la corrupción misma, en fin. Yo creo que en eso hay que tener una postura muy firme en el país, y si de verdad, por supuesto, queda claro que se violó la ley, hombre, hagamos esto, ¿saben por qué? Por el mismo bien de darle fuerza, los que quieran darle fuerza precisamente a la lógica de esos acuerdos. Es que aquí no se pueden burlar de los colombianos, y esa es la molestia que la gente tiene en las calles, que hay gente llena de necesidades, que nunca el Estado le ha dado nada, y resulta que a los peores violadores de crímenes de lesa humanidad se les dio todo tipo de beneficios, pero además permitirles que, además de los beneficios excesivos que ya les dieron, les permitan además delinquir después de los compromisos que ejercieron, la gente no lo acepta. Y yo creo que esto es por el bien de la estabilidad de las instituciones
y de darle tranquilidad a los ciudadanos. Cuando usted fue embajador de Colombia en los Estados Unidos, ¿tuvo alguna conversación con las autoridades de Norteamérica frente a alguna investigación que se estuviera abriendo en esa época contra cualquier grupo al margen de la ley? Siempre había y hay procesos en lo que tiene que ver con los crímenes internacionales, que por supuesto las agencias norteamericanas informan, eso sí es así. No frente a este caso específico, si dijera eso no sería exacto. Hay un tema adicional ahí a todo este tema de la paz. Bueno, hay dos temas, pero vamos a entrar por uno, y es el tema del ELN, los pelusos, unido a un narcotráfico internacional. Ya no somos nosotros los productores, ni laboratorios, ni las líneas de llevar la droga. Realmente estamos ante un monstruo que es el Grupo de México, que va a desestabilizar la economía, va a desestabilizar el país, así como lo está haciendo con México. ¿Cuál es la propuesta de ustedes frente a esa realidad que a mí se me antoja como que vamos a esos momentos difíciles de la guerra más fuerte que tuvo el país frente al tema de la guerrilla y el narcotráfico? Pues mire, lo primero, usted sabe que yo tuve enormes desacuerdos con el gobierno en su momento cuando decidieron parar la lucha contra el narcotráfico. Siempre dije, eso es un error y eso va a inundar el país de coca, las calles las va a tomar el microtráfico y vamos a tener zonas en anarquía total. Yo lamento, y lamento profundamente decir que hoy la historia me da la razón y que desgraciadamente el país se inundó de coca. Las calles hoy están tomadas por el microtráfico, los municipios pequeños incluso, pandillas, consumo de drogas, deterioro de las familias, ese tipo de violencia con sensación de impunidad que se está dando. Y adicionalmente, zonas como el Catatumbo, como el Chocó, como la zona del sur de Nariño, en una anarquía absoluta. Entonces, aquí vamos a tener que tomar riendas nuevamente del país. Y muy grave lo que usted dice, la presencia de carteles mexicanos enrarece todavía más la situación y pues como se dice, están viniendo a tomar ventaja de las condiciones de negocio que se les ha planteado por parte de decisiones equivocadas que se tomaron. Hay que ir y retomar el control de estas zonas con mucha firmeza, con mucha determinación. Hay que crear unos controles efectivos para todo este tema del consumo de drogas, dosis mínima y demás, pero también hay que hacerlo en un marco de responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, a mí que me ha tocado tomar las decisiones de uso de la fuerza decisiva más importantes de los últimos años, puedo también decirle que el uso de la fuerza tiene un impacto muy limitado, es decir, derrota una amenaza armada, pero como ha sido evidente ahora en estas regiones, si usted no lleva las vías terciarias, si usted no genera de verdad una compra de cosechas buenas que le den a la gente la garantía de un ingreso, si usted no empieza a dar una oportunidad de educación, un nuevo sueño de vida en esas regiones, simplemente las cosas se reciclan y cuando resurgen todavía más fuerte. Entonces toca hacer las dos cosas en paralelo. Una cosa de firmeza, de seguridad, de presencia del Estado que ordene la casa, pero por el otro lado, no escatimar esfuerzos en llevar lo que no se ha llevado y en donde, por supuesto, entonces fracasa la política en general. Sí, de todas formas, la guerra a las drogas ha sido un fracaso en el mundo entero, porque pues no han dado el resultado. Este país se inundó, se fumigó todo el país, se envenenaron las aguas y no se redujo el tema del narcotráfico. Diríamos, el tema del narcotráfico es un problema mucho más profundo que simplemente un problema, y estoy de acuerdo con el doctor Pinzón cuando plantea que no solamente pueden ser salidas militares, ¿sí? Pero entonces ahí viene una pregunta que tiene que ver con la fumigación y que nos introduce en un tema que también es un tema importante en esta campaña, que es el tema de ambiental, sí, que tiene que ver con la megaminería. ¿Qué opinan de la explotación a través del fracking? ¿Qué opinan de la fumigación con glifosato? ¿Qué opinan de las consultas populares? Si la gente tiene o no derecho a plantear su posición con respecto a lo que se haga en su territorio. Pues varias cosas. Lo primero, los peores destructores de medio ambiente en Colombia son el narcotráfico y la minería criminal.
Nadie ha hecho más daño al medio ambiente en Colombia que ellos. Porque básicamente, y ya se los digo por la experiencia de conocer este país, ahí sí que es cierto, en sus entrañas, donde nadie ha ido, allá ya estuve. Y les quiero contar que, desgraciadamente, por ejemplo, la selva amazónica, toda esa zona ha sido talada, árboles para robar madera de esas zonas y al mismo tiempo para cultivar coca. Tan simple como eso. Y en el caso de los cauces del río Atrato, del río San Juan, del Bajo Cauca, de varios de los ríos que tienen cuenca hacia el Pacífico, en Cauca, Nariño, Chocó, Valle, la verdad la destrucción de las cuencas de esos ríos es un drama que no hay cómo contarlo, porque es como si arrancaran las entrañas de la tierra, dejan esa tierra color rojo en medio de la selva, pero al lado unas piscinas verdes y azules, básicamente mercurio, cianuro, que generan unos daños ambientales que posiblemente toman, no sé, fácilmente 200, 300 años, nadie sabe, esa es la verdad, cómo van a recuperar eso. Entonces comienzo por ahí para decir, hay que tener una claridad, digamos, de dónde está el centro del problema. Segundo, métodos para afrontar el tema de la droga. Yo le haría la siguiente reflexión, entendiendo que el argumento de que si la lucha contra las drogas fracasó o no, es un debate que es justo, en el sentido que hay mucha gente que habla en el mundo de esto, debería legalizarse de manera generalizada y posiblemente desde el punto de vista económico dejaría de ser un problema, pero desde el punto de vista social y moral, no. Porque la verdad es que el consumo de drogas sí destruye familias, acaba con las personas, en fin, más allá de que sea un tema de determinaciones individuales, pero no perder de vista eso en la sociedad. Entonces, el tema es qué métodos hay para acabar con las drogas, y yo por eso siempre he hablado de la integralidad de cualquier política. Hay que tener una mano fuerte que disuada a quienes están dispuestos a persistir, incluso con violencia. Y por lo mismo entonces hay que tener una respuesta que los desanime y que los saque de esa intención. En Colombia, le quiero contar, en el año 2012 y 2013, mi segundo y mi tercer año como ministro de Defensa, tuvimos las cifras más bajas en la historia del país, desde que hay registro de producción de coca y cocaína. Y yo creo que eso fue un mensaje muy importante. ¿Cómo lo logramos? Hombre, con mucho sacrificio. Es decir, eso implicó una gran campaña de aspersión, hay que decirlo, pero sobre todo una gran campaña de erradicación manual en las áreas más difíciles. ¿Qué planteé yo en ese momento? Que era necesario ya poner un gran programa en paralelo de reemplazo de cosechas, de reemplazarle al campesino la cosecha, la coca, de manera obligatoria por cosechas que el mismo Estado estaba dispuesto a comprarle. Al parecer no le siguieron la cuerda porque no, todo lo contrario. Los cultivos se triplicaron. No, acuérdese lo siguiente. En el Catatumbo el presidente tomó una decisión que yo me opuse y fue público, y es que él dice, aquí vamos a suspender la lucha contra el narcotráfico y le vamos a pagar al campesino para que radique. Pues no lo hizo y recibió la plata y cultivó doble, y así aprendieron el Putumayo, Caquetá, y luego suspenden la aspersión, que es lo que yo siempre dije, yo no defiendo la aspersión per se, pero uno no puede acabar con una herramienta sin tener una alternativa. Pues hoy estamos en 220.000 hectáreas de coca. Y las que nos faltan. Y las que nos faltan, porque si no hay acción, eso es lo que viene. Entonces vamos a tener que actuar. Mientras eso sea negocio. Vamos a tener que actuar. No, fíjese que sí se pudieron dejar alguna vez en 45.000 y podíamos bajarlas a 20.000 y podíamos haber acabado eso si esa hubiera sido la decisión. Pero allá en La Habana compraron una tesis que es una tesis que obviamente beneficiaba los bolsillos, las alforjas de los señores de las FARC y sus socios del cartel de Sinaloa, de las bandas criminales, porque no se les olvide, ¿no? El Clan del Golfo y las FARC son socios allá en el Urabá. Se matan es cuando se roban cargamentos, pero el resto son el mismo negocio, la misma cadena. Va para el mismo lado. Entonces eso es lo que hay que verificar. Muy bien, son las 8:36, vamos a hacer una pausa y al breve volvemos para hablar de otros temas mucho más, digamos, alejados de todo este tema de la coyuntura, de la propuesta. Queremos conversar con el doctor Pinzón desde el punto de vista personal, queremos conocer de él. Y pues para eso necesitamos también música. Entonces una pausa breve y al regreso ambientamos este segmento para seguir hablando con el doctor Pinzón. Regresamos en segundos aquí en Uniminuto. Colombia se va a transformar en la nación que todos sueñan. Y lo que debe primar es la ética y la conciencia. Llegó el momento de actuar. Llegó el momento de elegir. Colombia, aquí y ahora. Cubrimiento especial de las elecciones presidenciales 2018. Compromiso de hacer equipo para servirle a Colombia, para hacer las cosas bien, para poner entusiasmo. También hay una cosa que yo valoro de Germán Vargas y es
que tiene disposición a tener apertura de orden político. Yo recuerdo, siendo ministro del Interior, que posiblemente los mejores diálogos con las comunidades indígenas o con las comunidades afrodescendientes los lideraba Vargas, porque tiene ese espíritu del político, que es una persona que tiene una disposición a escuchar y a buscar el consenso y a, digamos, vivir en el disenso, si se quiere. Muchas gracias, Entonces Andrés. eso me parece que es importante también. Entonces, Estamos en el tema de la música. sí, pero bueno, entonces vamos a hablar es del doctor Pinzón. Ya al doctor Germán le tengo una misión para usted, y es que le pida que regrese aquí a la emisora. ¿Sí? Que pasó algo muy particular con el doctor Vargas Lleras acá cuando estuvo en Febrero, 5 de febrero. Sí. Sí, comenzábamos esta temporada De programa. del informativo. Ah, pero ya vino. Sí, no. vino y se fue un poco Molesto. molesto. ¿Y por qué? Porque le tocamos el tema de la corrupción en Cambio Radical. Ah, pero eso hay que explicarlo y hablar. Claro, sí. por eso. Él se sintió acorralado con las preguntas que les hemos hecho, ¿sí? No, yo- Sí. Entonces imagínense, por eso es que muchos lo tildan de mal geniado a él. Ya. Sí. No, es un hombre con carácter. Mire, Vargas es una persona que yo creo que hay que mirarle también ese contexto humano. Es un hombre que perdió a su mamá a los 12 años. O sea, que fue criado ya no con el amor y el afecto que de pronto cada niño debería tener, y que eso es importante. Luego le tocó su vida pública y el tipo tenía 21 o 22 años cuando a su jefe lo asesinan enfrente de él. Galán. Las balas del narcotráfico y de esa criminalidad tan cruel que ha tenido el país. Luego entonces le amenazan a su hija, los del cartel de Medellín y de Cali, Tocó por sacarla promover del la ley país. de extinción de dominio. Luego entonces se enfrenta a las FARC con la burla que hicieron en el Caguán, y resulta que le mandan un libro bomba que le vuela una de sus manos, le deja heridas en su rostro para siempre, y un año y medio después le meten un carro bomba, dicen que por andar precisamente enfrentando todo este tema de la parapolítica también, y resulta que perdieron o quedaron afectados para siempre 3 de sus escoltas, los carros destruidos. Yo creo que es un tipo que le ha tocado curtirse en las dificultades dolorosas de nuestra patria, y ha tenido carácter. Y frente a la clase política, pues ha sido un político, ha vivido en medio de la política, pero yo no olvido también que los miembros de sus partidos que han sido alguna vez señalados terminaron presos. Y yo recuerdo el caso del tal Kiko Gómez, por ejemplo, que a mí me tocó ordenar la operación para capturar a uno que le decían Marquitos Figueroa, que se supone que era el lugarteniente de este tipo. Alguna vez me encontré con Vargas siendo ministro y vicepresidente, y me dijo: oiga, por favor, dele un golpe a esta gente. Y cuando di el golpe fue de los que se alegró. Hoy entiendo que el hijo de Kiko Gómez no está apoyando al doctor Vargas, está apoyando a otro candidato, y no es al doctor Vargas. Y ahí sí no cuestionan. Averígüelo, Vargas. Averígüelo, Vargas, está apoyando otro candidato. Pero pasa, por ejemplo, también el partido de la U. El partido de la U vino y apoyó como partido, pero hay 3 o 4 que se fueron para otra candidatura. Y ustedes saben el nombre de quienes están apoyando esa candidatura. Yo sí les digo, pónganse en esa tarea, porque es que personas que aquí no serían bienvenidas, ahí sí que es cierto, son los que se fueron para otra candidatura a apoyar. Y en el Partido Conservador, hay que ver esa foto, miren esa foto, el perfil de la foto que salió de esa candidatura que recibió ese apoyo. Entonces yo sí digo, ojo, Vargas tiene el carácter para sacar corriendo cuando encuentra pruebas y razones, no apunte chismes, sino pruebas y razones a los que realmente están mal portados. Bueno, doctor Pinzón, su carácter también es pues recibido de su familia. Usted es hijo del coronel Rafael Pinzón. Sí, ese es mi ¿no es papá. cierto? Su papá. Y María del Pilar Lozano, también Mi señora, es tu esposa. linda. Sí, es hija de un militar. ¿Quién Sí. era? ¿Quién era su suegro? ¿O quién es su suegro? Mi suegro Rodrigo Lozano, un gran hombre, Sí. un buen padre, familia, un buen hombre, así como mi papá. Nosotros, Ejército también. sí, Tiene una tenemos la familia muy fortuna unida. de tener una familia linda. Yo de verdad sí me siento muy orgulloso del amor que me dieron mis padres, del amor que yo veo que le dieron los padres a mi señora. Tenemos un hogar bonito. Y bueno, como todos los hogares también, con las Sí. altas y bajas de la vida de cualquier familia, y sí que es cierto, pero fundados en el amor y en el respeto y en pensar en hacer el bien. Dos Bueno, hijos, esa- dos hijos adolescentes Sí. tiene el doctor Pinzón. Tengo una niña de 20 que Sí. me dicen que ya no le diga niña, pero yo No, le sigo siempre diciendo era mi la niña. niña. Mi La niña de la 20. niña de 40. Mi niña de 20 que está en la universidad, está estudiando psicología. Ajá. Me ha gustado mucho verle la alegría con la que está en este momento en su carrera.
está disfrutándola y eso me alegra porque uno tiene que disfrutar lo que hace. Eso me tiene ilusionado. Y el niño. Y el niño tiene 12 años. Ese sí es niño todavía. Se llama Juan Pablo, sí. Y con él compartimos como los gustos por el deporte. Ayer vimos, por ejemplo, el partido del Real Madrid, estaba feliz. Y estábamos felices porque en últimas, yo he sido hincha del Real Madrid toda mi vida, desde chiquito. Pero cantó el gol de James con el Pero gol. me morí la dicha cuando vi ese gol de James. Fue una Y me contradicción. imagino que le dio rabia que le regalaron 2 penaltis. También. No estoy de acuerdo, pero bueno. Pero un Los segundito. poderosos siempre necesitan ayudadita. Y el Real Madrid a veces, sí, a veces. Y Millonarios, ya fue el estadio en el último, al menos en este año a ver a Sí, Millonarios. me fui a ver un partido contra Jaguares y otro contra el partidazo, Bucaramanga. partidazos. Unos clásicos. Bueno, hay una cosa que ser hijo de un militar en Colombia implica ir con su papá a donde lo mande. Sí. Y esa relación de guerra en la que usted vivió como joven, como niño, acompañando a su padre, yo creo que le da una visión de país muy distinta. Reconoce el país desde hace mucho tiempo. A la Sí. cotidianidad. Y cuando uno reconoce ese país, uno reconoce el dolor de la gente, la frustración de la gente, el odio que se ha sembrado en la gente, la falta de expectativas de una vida digna para las personas. Eso que marca en usted. Sí, mire, yo desde niño viví en 7 regiones diferentes de Colombia. En las casas fiscales. O a veces en los barrios, en la calle, pues si no había casa fiscal. Por ejemplo, yo recuerdo en Santa Marta, nos tocó vivir al lado del mercado de Santa Marta, porque era lo que había. Mi papá en esa época era un teniente. Y me acuerdo en Armenia nos tocó vivir en un barrio popular porque no alcanzaba y no había vivienda fiscal. Mire, yo hoy en día miro eso de mi vida y digo que es como haberme ganado la lotería en términos de las vivencias. Cuando tuve la oportunidad de servir en cargos de gobierno, creo que de las ventajas que tal vez yo sentía que tenía de pronto en relación a otros compañeros en funciones, era la conexión con la gente, la sensación de que yo llegaba a una región y tenía un poquito la comprensión de la cultura, de la región, de que entendía más o menos qué pasaba. Eso siempre fue muy importante. Pero usted toca un punto que para mí es central y yo creo que tiene que ver con la formación que nos dio en la casa mi papá y mi mamá y que por supuesto también la recibí luego, creo que en la universidad. Haber estudiado en una universidad como la Javeriana, jesuita, le genera a uno un compromiso y una sensación de deber social y de sentir dolor con el dolor humano. Para mí eso no es indiferente. Y yo lo he pensado, porque mire, yo comencé mi carrera profesional en el mundo financiero y habría podido seguir una carrera de haber sido un banquero y estar viviendo en cualquier lugar del mundo, como pasa hoy con algunos de los compañeros que veo allá. De hecho, tuve la fortuna de ser tal vez uno de los más exitosos de mi generación en ese momento. Me metieron en un programa que básicamente era el programa para la gente que van a proyectar. Y estando en eso me cuestioné y dije, mire, esto es muy importante, pero yo amo mi patria, me duele la gente, yo quiero ver a mi país avanzar y en lo que esté a mi alcance, en lo que pueda yo hacer, pues estoy aquí para servir. Y mire donde terminé, ahora de candidato, primero a la presidencia, ahora de una fórmula vicepresidencial, y estoy aquí por amor. Yo no me las sé todas, y yo creo que el que crea y diga que se las sabe todas, ya no sabe en qué tiempo vive, o en qué época vive, o en qué está, o de pronto no le ha tocado tener la humildad de trabajar. Yo le digo, cuando yo miro para atrás, reconozco con mucha alegría muchos éxitos de mi equipo, ni siquiera éxitos personales, sino éxitos de las Fuerzas Armadas, éxitos del equipo de trabajo que teníamos. ¿Por qué no Pero siguió también recuerdo frustraciones. ¿Por qué no siguió la carrera de las Fuerzas Armadas, siendo que su papá, sus suegros son... Y 140 años de historia de mi papá. ¿Qué pasó El ahí? bisabuelo mío fue el comandante de las tropas colombianas en la batalla de Huepí en la guerra con el Perú. Otros tatarabuelos míos fueron comandantes militares en el ejército conservador y en el ejército liberal, enfrentados familia durante la guerra de los 1000 días, que es las cosas que la gente no sabe. O sea, yo tengo ese sentimiento de este país y no, le digo que tal vez en ese momento tuve acceso a que se me abran un poco los ojos. Sabe que mi padre siempre se opuso mucho y yo hoy en día lo entiendo. Él me decía, hombre, no, haga una cosa diferente. Y yo le decía, pero ¿por qué? Si es lo que es la tradición. Usted quiso. Sí, me llamaba la atención, quizá. Incluso en el colegio.
prestábamos servicio militar y yo era el brigadier mayor del colegio. O sea, yo tenía, desde muy chiquito me tocó esa responsabilidad de, comillas, comandar a mis compañeros. Bueno, eso es un decir. Sí. Eso es de la prueba de liderazgo más dura que yo he tenido. Imagínense uno a los 16, 17 años, dizque de jefe de los compañeros. Eso no pasa. Eso era muy duro. Eso era una verdadera prueba para la vida. Y bueno, sí, al final concluí que iba a estudiar, estudié economía, me encantó estudiar economía, me apasionó la economía realmente, y bueno. ¿Y su título en Princeton? Sí, ¿es en Princeton, es la universidad? En Princeton es mi segunda maestría. Sí, su segunda maestría, ese sí es... Y eso sí no es inventado. Es real. Oiga, sí, eso sí. El diploma está ahí colgado. Yo no tengo que arrancar nada de mi hoja de vida, ¿no? Eso sí le prometo. Adelante, doctor. Sí, doctor, es que yo soy pacifista. Está bien, yo también. Y entonces, a mí me tocó pacificar a los no pacifistas. Yo tengo dos preguntas al respecto desde mi pacifismo a ultranza, diríamos. Primero, se muere en el mundo más gente por balas que por sobredosis. Sí. Si el problema es moral, debían primero prohibir las balas que la droga. Está bien. ¿Sí? Si el problema es moral. Sin embargo, no plantean ninguna reserva moral el hecho de que todos los días muere en el mundo producto de un negocio profundamente mafioso como es el negocio de las armas. ¿Sí? Y los negocios de las armas están montando guerras en el mundo entero para poder sacar adelante su negocio. Y los gobiernos del mundo se prestan para eso. Y los mafiosos del mundo se prestan para eso. ¿Sí? Entonces uno se pregunta y dice, bueno, pero si uno tendría que plantearse por lo menos una mirada distinta del mundo. Me llama mucho la atención porque yo sé que uno interioriza sus valores de la gente con que convive y a la gente que ama, ¿sí? Y eso no tiene ningún tipo de cuestionamiento. Uno no puede hacer ese tipo de cuestionamientos porque allí es donde se transmite la cultura y los seres humanos nos hacemos mejores seres humanos. Eso, una pregunta. Y la segunda que tiene que ver con el tema del servicio militar obligatorio. ¿Sí? En el mundo entero, o en muchos países del mundo, la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio ha cambiado la ley en muchos países del mundo. Y así como hace 100 años, cuando había una guerra, los hombres nos íbamos voluntarios a la guerra porque nos parecía que era una cuestión de honor. Pues hoy hacemos la pistola, ¿sí? Y no estamos dispuestos a irnos a la guerra cada vez más hombres, a pesar de que ahora se nos están metiendo las mujeres a los ejércitos. Yo eso es una cosa que no logro entender. Yo creo que sí es importante para una sociedad que se plantea transitar hacia un tipo de convivencia distinta, entrar a valorar este tipo de cosas, entrar en una relación distinta con la sociedad que no sea a través de la fuerza, a través de la obligatoriedad y a través de la amenaza de la muerte. Desde esa perspectiva yo quisiera preguntarle por el servicio militar obligatorio. Pues el profesor primero echa cátedra y después pregunta. Sí. Y está muy bien, está muy bien. Mire, dos cosas. A la reflexión de el uso de la violencia, por supuesto que yo soy el primero que le digo, ya quisiéramos que nadie en el mundo optara por la violencia como un camino. Eso sería de verdad el mundo ideal. Y me alegra que en el mundo de la educación cada vez más se llene de valores a la ciudadanía y a los jóvenes para decirles no a la violencia. La violencia no puede ser un camino, mucho menos el uso de las armas. Yo personalmente me siento cómodo con cualquiera que sea capaz de dar esa cátedra de manera permanente. Luego fíjese que ahí encuentro un gran punto de identidad. El tema es es que desgraciadamente hay gente que no cree en lo que usted y yo podríamos creer, o sobre todo en lo que usted plantea con esa claridad. Y hay gente que está dispuesto por plata, por poder, por tomar territorio, básicamente a usar la violencia contra otros, a someter a otros. Y ahí es donde los estados tienen que tener unas organizaciones militares y de policía, según el tipo de problema, para tener un objetivo, y eso sí muy claro, y en esto sí soy enfático, y es para defender a la gente. No a los intereses no para de unos cuantos. Atacar a nadie, o si se quiere para privatizar la defensa.
es para defender a las personas. ¿De quiénes? De aquellos que están dispuestos a usar la violencia contra ellos. Llámese otro Estado, llámese una organización o llámese una pandilla, si se quiere. Entonces, ¿qué pasa? Yo sí encuentro, por supuesto por herencia familiar, pero tal vez porque llegué a ese grado de comprensión, tanto como hijo de un militar, como viceministro y ministro de la Defensa en Colombia, que hay gente que realmente se juega la vida por nosotros y está dispuesto a entregar su vida por nosotros. Y eso yo lo valoro de manera excepcional, porque si esas personas no existieran, ¿qué pasaría? ¿A cada quien le tocaría defenderse o estaríamos sometidos, como vemos en otros países, a la voluntad de un solo individuo, de un grupo pequeño de individuos? Eso por un lado. Frente al tema del servicio militar, mire, en los países más avanzados del mundo, casi que en todos ya se dejó el servicio militar obligatorio, todas las democracias, es decir, hablemos de Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Francia, Alemania, España. Hasta hace unos años había servicio militar obligatorio y lo dejaron atrás y se creó el tema de básicamente el servicio profesional, y es aquel que tiene el deseo de ingresar a las fuerzas militares o de policía, lo hace como una decisión de carrera profesional. En Colombia ya existe, por ejemplo, la policía profesional es prácticamente toda, la gran mayoría, yo diría que el 90%, y en el caso de la fuerza militar, a nivel de los soldados, casi que la mitad de los soldados ya son soldados de carácter profesional. Yo creo que ese es un proceso. Ahora, desde el punto de vista fiscal, sí hay que decir que hay que reconocer que las naciones tienen que hacer una erogación mucho más grande cuando usted tiene una fuerza profesional que cuando tiene una fuerza de conscripción. Y eso es bueno decirlo porque cada cosa en su momento, es decir, mientras el país necesite todavía desplegar fuerzas armadas en sitios muy apartados del país, pues hay que hacer un balance entre tener la capacidad de hacerlo y poder financiar la forma de hacerlo. Creo que en el mundo va caminando de todas maneras hacia modelos donde el servicio obligatorio tiende a dejar de existir en el largo plazo. Yo había hecho un planteamiento y era, dejémoslo en la ley el servicio obligatorio para causas de emergencia nacional, creemos también la alternativa del servicio social. A mí, por ejemplo, me tocó hacer una cosa muy bonita en la universidad, el semestre social. Yo me fui a vivir a Maicao y a Uribia 4 o 5 meses. Y no me arrepiento ni un minuto y quisiera que todo el mundo le tocara ir a ayudar a una alcaldía, porque aquí los estudiantes esos son enfáticos y se animan y dicen y vamos y critican y se quejan. Vaya uno desde el primer día a ver cómo es administrar unas dificultades que uno dice, ¿y esto cómo es? Y ese es el génesis de Uniminuto, el servicio. Eso me gusta, entonces hay que hacer servicio social, así como el servicio militar es una manera de hacer servicio social. Muy bien, doctor, nos dicen que tiene que correr a su siguiente actividad, son las 8:58 minutos antes de despedir. Se nota que estaba aquí contento, que no tenía muchas ganas de irme para ningún lado. Pero su equipo ya nos sugiere que cerremos nuestra conversación. Señas por allá. Sí. Déjenos una pregunta a los oyentes, a quienes estamos aquí en la mesa de trabajo. No es habitual, siempre nosotros los periodistas le preguntamos al entrevistado, usted tiene la oportunidad, colombianos, a los colombianos, a quienes están en este momento, a quienes van a consultar esto más tarde en uniminutoradio.com.co, una pregunta para la gente que está en este momento escuchando. A mí me gustaría conocer y aprovechar este medio de comunicación y los oyentes para ir preparando lo que es gobernar, y me gustaría saber qué necesita la gente que haga el próximo gobierno por su vida. ¿Qué necesita la gente que haga el próximo gobierno por su vida? Yo creo que gobernar es eso, es realmente gobernar para la gente, y hay que saber cuál es lo que la gente necesita para poder, ahí sí que es cierto, tener un buen servicio al cliente desde el gobierno y poder hacer lo mejor que la gente sienta que se necesita. Una última antes de irnos, doctor Pinzón. ¿Cómo se siente con sus colegas que todas son mujeres, las candidatas vicepresidenciales? Pues me alegra la evolución no hay un social del país. Ahí. No, pero mire, qué bueno. Mire, este es un país ¿Muy que, bravas? Eso sí son ellas como aceleraditas. Son bravas y son enfáticas. Pero mire, todas son mujeres con gran reputación. Son gente que ha servido al país. Distintos ángulos ideológicos y posiciones políticas. Eso se respeta. Esa es la democracia. Que viva la democracia. Pero me alegra mucho que hoy haya tantas mujeres en puestos de servicio, en puestos de autoridad, si se quiere. Eso es importante para la sociedad. Mire, no nos lo van a perdonar, pero este hombre no va a dormir tranquilo. Pero no va a retomar otra vez cambio climático. No. Es un tema fundamental, y es que... Pero corto, porque a las 7 de la noche está su programa. Sí. Y es esto, nosotros nos metimos en el cuento de la paz, pero no
ayudamos a la gente a soñar con la paz. Es decir, yo creo que al gobierno le faltó eso, hacernos soñar con la paz, que sea un tema deseable, absolutamente deseable, porque estamos enfrentados en la guerra, es decir, al interno de las familias seguimos guerreando, seguimos odiando, seguimos con todo ese tipo de cosas. Desde lo social, que proponen ustedes para hacer soñar a un país con la posibilidad de una paz verdadera? Mire, obras son amores. Yo en eso le digo que me he dado cuenta que a la gente le importa, por supuesto, un discurso que promueva el respeto, que promueva la dignidad humana, que haga sentir a la gente digna, importante, y que la invite, como ya hablamos antes, a, digamos, proscribir la violencia en la vida de las relaciones humanas. Ojalá uno evolucione hacia eso. Pero la gente en las regiones apartadas de Colombia, donde realmente la violencia es una manera de vivir, para cambiar la violencia necesita cambios de realidad. Y los cambios de realidad están dados, uno, por tener la certeza de que el Estado los va a proteger, y dos, por tener la certeza que el Estado va a contribuir a que tengan fuentes de ingreso y fuentes alternativas a las fuentes criminales. Y ahí es donde está el verdadero trabajo, vías terciarias, presencia de oportunidades de estudio, una alternativa agroindustrial realmente sólida en esas áreas. Y eso es lo que realmente transforma esas sociedades, porque simplemente les cambia la dinámica. Yo, claro que estoy de acuerdo en esa educación positiva, en ese lenguaje positivo, todo eso ayuda, pero lo único que va a hacer que una familia no le reclute a su hijo una organización criminal es, uno, que la organización no esté, pero dos, que el hijo tenga un ingreso sólido que le permita, o esa familia que le permita al hijo estudiar e imaginarse una alternativa diferente. Doctor Juan Carlos Pinzón, muchas gracias, muy amable. A ustedes, feliz de estar aquí en Uniminuto. Yo de verdad les agradezco mucho el espacio y la oportunidad de poder conversado sabroso. ¿Se sintió cómodo? Y francamente, sí, cómodo, contento. Bueno, rico el de verdad. Rico el doble tinto, me dieron doble. Una pausa. Café de la Federación. Café de la Federación. 9:02. Ya volvemos con más información. Esto es Aquí Ahora en la Radio Universitaria. Esta es Uniminuto Radio. Colombia se va a transformar en la nación que todos sueñan. Y lo que debe primar es la ética y la conciencia. Llegó el momento de actuar, llegó el momento de elegir. Colombia, aquí y ahora. Cubrimiento especial de las elecciones presidenciales 2018. Salga y decida el futuro de la nación. Colombia, aquí y ahora. Este domingo 27 de mayo, desde las 7 de la mañana por Uniminuto Radio y Canal Zoom. Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad. Somos emprendimiento. Somos inclusión. Somos investigación. Somos movilidad internacional.